Mi mujer siempre se queja cuando hablo solo con mujeres. Esta es una bonita foto la que tengo. Y también cuando hablo con compañías farmacéuticas siempre son mujeres, pero bueno, es un placer. Me gustaría agradecer a la doctora Haifa que haya venido aquí, a pesar de que haya tenido que tomar un avión para llegar aquí a Barcelona. Muchas gracias. Eh, bueno, a menudo en este tipo de eventos se dan premios, ¿no? A las personas que ayudan a nuestra familia de MPN. Y vosotras sois un ejemplo de gente que ayuda realmente a mejorar tanto a los pacientes como a las compañías farmacéuticas. Laura, creo que fuiste, eh, bueno, en tu hospital hicimos la primera prueba de MP en Spain y unas 30 personas en tu hospital. Y luego en el segundo, en Madrid, tuvimos tres pacientes, cuatro doctores y tres pacientes. Así es como empezamos en aquellos días. Y como siempre decimos, cuando hacemos algo en España o en otro sitio, siempre me ayuda. Hizo una presentación sobre las MPN en general. eh, Así que, bueno, se explicaba qué eran las MPN, ¿no? Es algo que hacemos cada año en nuestra web. Natalia, tengo una cosa muy específica. Si tenemos, eh, cuando tenéis el evento nacional, hablo 10, 15 minutos ahí. Bueno, decíamos que estábamos creciendo, teníamos unos 3.000 pacientes. Necesito ayuda porque recibo tantas preguntas que no puedo responder. No soy un médico, soy solo un paciente. A lo mejor con más experiencia, por supuesto, pero no soy un médico. Necesito la colaboración de los médicos. Ahora mismo en la sala hay unos 20 médicos, así que quien disponga de un poco de tiempo para mí, pues sería un honor. Y bueno, no me interesa el tema de presidentes, vicepresidentes están muy ocupados y no nos pueden ayudar. Solo una persona vino y es ella. Desde entonces tuvimos una muy buena colaboración, podemos hablar de cualquier cosa, de verdad. Incluso tiene sus particularidades y hemos tenido webinars muy interesantes, muy entretenidos. Y bueno, con Hi-Fi es muy complicado, pero para algunas personas las palabras no existen, no saben qué decir. Nos conocemos desde hace muchos años y solo te quería dar las gracias. Es fantástico tener gente como tú, que además se puede hacer algo como esto. No habríamos podido crecer en una organización tan grande como ahora y acercarnos tanto a las compañías farmacéuticas. Todavía tenemos mucho que hacer, por supuesto, pero creo que también hemos logrado grandes cosas. Llevas mucho tiempo en el sector. Cuando a mí se me diagnosticó la PV, lo que me dijo mi doctor hace unos 35 años es un agujero negro enorme, no hay especialistas y tal. Así que si hoy en día hemos llegado a tantas cosas, en gran parte es gracias a ti. Esto es para vosotras y esto es para ti.
Bueno, esta fue una buena parte. Ahora tenéis que hacer algo por esto. Recuerdo en el pasado, cuando empezamos, había también un paciente muy joven y fue divertido porque, y este paciente me dijo que tengo una enfermedad muy rara que nunca, de la que nunca he oído hablar. ¿Con quién puedo hablar? Hay otros pacientes y yo, bueno, conozco a alguien del Hospital del Mar que acaba de empezar a reunir a diferentes personas con la enfermedad. Y desde ese momento empezamos con las diferentes reuniones, Sí, así con es. café y todo esto. Y sí, lo recuerdo Eran como un tiempos muy buen diferentes. recuerdo. Con Blanca, Sí, sí. Alberto. Me gustaría utilizar esta oportunidad. M- Me gustaría que aprovechemos esta oportunidad con tres expertas sobre MPN para hacer preguntas. Yo también tengo algunas preguntas, por supuesto, pero bueno, lo que os pido es que hagáis preguntas para alguna de ellas. No preguntas de segunda opinión, como, bueno, cosas que digamos en nuestra familia, en nuestra comunidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, ¿me podéis escuchar? Hola, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo. Muchas gracias, Peter. Tengo una pregunta porque ayer aprendimos que deberíamos ser más activos los pacientes de MPN para reducir nuestros síntomas, pero hoy también hemos aprendido que quizá no deberíamos ser tan activos como correr, hacer maratones, etcétera. Así que me estaba preguntando si, bueno, supongo que es una pregunta un poco subjetiva, pero ¿hay algún modo de trazar una línea en lo que os referís A lo con ser más mejor activo? puedo responder. Como has dicho, es muy importante ser activo, pero creo que depende, ¿sabes? Es individual. Yo siempre digo que un paciente informado es la mejor garantía para un resultado óptimo. Cuando estoy informada y soy una persona que te está pidiendo cuando va al médico, cuando preguntas y no estás avergonzado de preguntar, incluso creo que esto es el principio para por otra parte, es muy importante no dejar que la enfermedad controle toda tu vida, porque si estás físicamente bien, pero dices, estoy haciendo todo bien, todo de día y noche, es un equilibrio que tienes que encontrar. Y mi experiencia es que la mayoría de los pacientes encuentran este equilibrio. Los pacientes activos son muy importantes, al menos en Alemania. Hemos visto mucha información hoy y yo creo que al final del día, y antes he hablado en el parón con una persona, tienes que adaptarte a lo que es para ti. No puedes esperar de alguien que nunca ha hecho ejercicio que corra una maratón mañana. Y ese no es el punto. La cosa es encontrar lo que es bueno para ti. Y es que podría ser yoga, podría ser ir a andar, correr. Y esto siempre que entre en tu propio equilibrio, porque queremos mejorar los factores de riesgo cardiovascular y lo que queremos es un corazón sano, así que no es solo ejercicio, también es la dieta o la salud mental. Em, y hace poco hemos tenido un seminario sobre el bienestar, así que todo está en equilibrio. Y lo que yo diría es que hicieses algo que no te cansase demasiado y controlar la enfermedad.
porque la enfermedad no debería controlarte a ti. Es darle un poco la vuelta y decir, soy yo quien te controla. Y hacerlo porque sé que es beneficioso para mí. Y es que correr una maratón requiere bastante entrenamiento. Pasa lo mismo con el yoga. Si hoy empiezo el yoga, Y no mañana les voy a gusta el tener yoga. mucho dolor y agujetas. Y Em, para mí yo pensaría tal vez ir a dar una vuelta, luego tomar un café con un amigo y leer un libro o ver una película. Y ahí está el equilibrio. Pero es difícil verlo en la vida diaria. No sé, pero es encontrar el equilibrio. Pero creo que hay que pensar que no hay ninguna contraindicación a la hora de hacer nada, podéis hacer lo que queráis, pero tenéis simplemente que encontrar la manera de llegar a ese punto que deseáis. Puedo tener un masaje y, por supuesto, claro, el hecho de tener una MPN no contraindica la realización de cualquier tipo de actividad, sino que sois vosotros los que tomáis esa decisión. Es como si no tuvieras una MPN y quisieras correr un maratón, y bueno, tú tampoco lo puedes correr mañana mismo, aunque no tengas la Sí, enfermedad. y creo que con ejemplos de pacientes hace las cosas bien. Tengo un paciente de MPN que su calidad de vida la define tener al menos 20.000 kilómetros en bicicleta por año y que si hace eso, su calidad de vida es algo subjetivo, es una experiencia personal. Así que, y tengo otra señora mayor que para ella la mayor calidad de vida era poder pasear alrededor de la casa con sus nietos. Y que creo que lo que está bien y lo que está bien para ellos, y un ejemplo, unas personas del ejército, que es un buceador profesional que tiene PV, y os podéis imaginar, y para él esto era su vida y su pasión. Y todos los médicos le dijeron en el ejército, no es posible, no es posible, que tiene sentido. Y vino por una segunda opinión y yo me di cuenta de que esto es su vida y no tiene sentido si le controlo sus niveles de sangre. Su vida era el buceo. Y hemos debatido esto y tiene valores súper controlados y le escribí en un papel que puede hacerlo. Y nada pasó. Así que me di cuenta que era tan importante para él y nada lo hubiera compensado ser buceador profesional. John, ¿por qué no cuentas un poco tu experiencia que tienes con el journal, con el diario, sobre la fatiga, el ejercicio, lo que has estado viendo? Sí, lo que me pasó fue que, bueno, después de unas vacaciones esquiando, digamos que me forcé demasiado, a pesar de mi fatiga, hice mucho esquí todos los días, durante 3 semanas seguidas, desde bien temprano hasta por la tarde. Y bueno, cuando me metí en la aplicación de bienestar, me di cuenta de que mi fatiga estaba decreciendo. Y entonces decidí volver a mi antigua vida. Siempre he sido bastante deportista, siempre he hecho ejercicio unas 4 veces a la semana y ahora la verdad que ya no tengo síntomas y tardé 3 meses. Así que en mi caso me funcionó, pero ya os digo, no es una fórmula mágica que funciona a todo el mundo, no es una receta secreta. Hay que ver lo que le funciona a cada persona. Yo sé lo que me funciona a mí. Ayer, por ejemplo, no me sentía muy bien. He ido a hacer spinning esta mañana, a montar en bici y ya me vuelvo a encontrar genial. Así que para mí me funciona rápido. Y sé que si me lo salto un par de veces, me vuelve a entrar la fatiga.
pero cuando vuelvo a hacer ejercicio, la fatiga desaparece. Para mí es fácil, me funciona y creo que para otras personas también. Básicamente lo que podemos decir es que si puedes continuar con tu vida haciendo lo que has estado haciendo, bueno, si me dijeses tienes que quedarte en tu casa, ver la tele y leer un libro, yo me moriría en 2 semanas. Lo que quiero decir es que incluso si tenemos una MPN, tenemos que encontrar la manera de ser felices, superar cada uno de los problemas que tengamos. Cada uno tiene un problema distinto, no podemos generalizarlo. Pero estos ejemplos creo que muestran de manera muy clara que hay que hacer algo que ocupe tu vida, ¿no? No dejar que los síntomas controlen tu vida, que es lo peor que te puede pasar. Y no hay una pastilla mágica que lo No, cure. cada uno tiene que encontrar su manera. Lo que le guste hacer, hay que seguir haciéndolo. Y como digo, es un entrenamiento mental, pero todo el mundo lo puede aprender. No nos preocupamos de envejecer. Envejecemos y lo aceptamos y ya está. Las MPN son también, gracias a las medicinas, al entendimiento, son una enfermedad crónica. Así que simplemente acostumbrarse es como envejecer. Y siempre se lo digo a los pacientes. Estadísticamente, la probabilidad de que mueras o algo te pase es mucho más alta cuando vas al coche y empiezas a conducir, pero nadie, ninguno, empieza a pensar qué pasará cuando vaya al coche. Así que esto es algo que quiero decir. Ponlo en contexto. Si sabes mucho acerca de ello, sabes lo que es bueno para ti y simplemente es como envejecer. Bueno, sí lo sé, pero lo aceptamos, ¿cierto? Bueno, estarías sorprendida sobre cuántas personas no lo pueden hacer. Desafortunadamente, puedo veo mucha gente en los grupos y hablo con muchos pacientes cada día y no te creerías cuántas personas dicen no puedo hacerlo porque tengo una MPN. Ponen el límite entre lo que pueden hacer y lo que no basado en la MPN. Algunos sí que tienen que hacerlo. Tienen a lo mejor modificaciones físicas y no lo pueden hacer, pero se puede trabajar en la fatiga. Simplemente hay demasiados pacientes que están dominados por la enfermedad. Creo que hablar de ello ya marca la diferencia y tener conversaciones con varias personas, ser capaz de hablar de ello y saber que el cómo acercarse al tema, porque hay gente que no puede hacerlo por haber tenido una operación, pero trata de cómo afrontas estos síntomas y decir, venga, lo voy a cambiar, estoy cansado, pero voy a encontrar la manera de hacerlo. Y es también el visualizarlo, porque hay gente que visualiza el cómo va a ganar una carrera de 100 metros. Y es como también el preparar una presentación de un trabajo, lo visualizas y entonces lo aplicas a tu vida diaria. Y es que si piensas que va a ser un mal día, por supuesto que lo va a ser. Em, si te quedas atascado en el tráfico, pues lo puedes utilizar para tener esos 10 minutos para leer un libro o para responder a un email o algo. Creo que has dicho algo muy importante, ser capaz de hablar de ello, porque esto es un problema que tienen muchos pacientes con MPN y lo veo todo el rato. ¿Sabéis? El entorno social, la familia, el trabajo no lo entienden porque nos vemos sanos, entonces no puedes hacer nada de manera privada o no puedes hacer nada en el trabajo porque, pero si empiezas a hablar de ello,
y con suerte encontrar la comunidad o los médicos que pueden entenderte. Voy a dar un pequeño ejemplo de una señora recientemente, una señora muy amable, pero tiene TE incontrolada, pero se sentía súper, súper mal. Y su hija, que viene de una área en Alemania, muy lejos, y su hija quería casarse en agosto en Austria, pero ella estaba muy cansada y dijo, no podré, no seré capaz de ir, viajar. Y ella estaba muy triste, tenía una familia muy bonita, entendieron y dije, y ella tenía la mutación de carreticulina y sabéis todos los anticuerpos, los ensayos. Nunca le empujé, le obligué, te prometo que irás a la boda de tu hija y la monitorizamos con la biopsia de médula, todo. Y después solo tuvimos tiempo para dos infusiones que se dan cada 2 semanas. Y después de la segunda infusión, se me ponen se me pone la piel de gallina, se sentía increíble y fue y me mandó fotos y incluso pudo ir la hija 2 días antes de la boda a darnos las gracias. Dije, no, dánoslas después. Y sabéis, son experiencias increíbles. Y su médico siempre le dijo, eso es lo que hay, esta es la enfermedad, no puedes hacer nada. Y ella decidió venir y buscar otra opinión. Y así que creo que este es el punto final, encontrar gente que te entienda y creo que los que están in- Sí, en España creo que hay más problemas, además porque hay poco tiempo para cada paciente. Bueno, creo que es algo que no es solo en España. No, no es muy extremo, sí. De lo que estaba hablando antes con Gabriela es que no puedes tener mucho tiempo, pero lo complicado es recurrir a los recursos y conseguirlos. Hay médicos que no sabemos mucho sobre, por ejemplo, trabajadores sociales, cómo pueden, cómo gestionan su trabajo. No sabemos cómo resolver ese tipo de problemas, pero una vez que empezamos a hablar con el paciente, puedes conducirlos hacia o llevarlos a, puedes empezar a hacer una pregunta de manera que sí que se resuelvan nuestras dudas. Y creo que en España uno de los principales cargos es que em, el problema es que la network no funciona bien para pacientes con enfermedades crónicas. Hay personas con otro tipo de neoplasias, pero la MPN no es tanto como una neoplasia y bueno, no, sí que es verdad que no podemos acudir a estas y considero que al hablar entre los doctores y las asociaciones de los pacientes es como conseguimos llegar a esta red, a los problemas sociales que pueden tener, también apoyo psicológico es muy importante y también todos los programas de los que había hablado antes del bienestar. Eso no existe como tal dentro de la seguridad social. Y si lo quieres hacer por ti mismo, tienes que pagar para acceder a ellos y eso sí que es un problema. Y creo que eso pues, nos limita bastante. Sí, por supuesto. Me gustaría al menos tener una lista de los suplementos. ¿Qué suplementos son mejores? ¿Cuáles son buenos? ¿Qué suplementos son buenos cuando estás tomando otra medicina como el Matrix, ¿sabes? ¿Qué tipo de semillas son buenas para ti, como el magnesio? ¿Dónde puedo leer una lista que merezca una lista que no esté, que no te proporcione ChatGPT, por supuesto? Me gustaría tener mucho esta lista.
si no tenemos suficiente información, por ejemplo, de todas las medicinas suplementarias. El magnesio, por ejemplo, no hay un ensayo clínico que pruebe que si te lo tomas te vas a encontrar mejor y si no, pues no. No tenemos información objetiva de eso, así que eso es, por eso sí que es difícil para nosotros deciros que si tomáis magnesio durante un mes os encontraréis mejor porque no funciona de esta manera exactamente. El hierro, con el hierro sí que está probado de alguna manera, pero no hay información seria y objetiva que lo contraste y que lo pruebe. A lo mejor un consejo, hay algunos especialistas en suplementos en Alemania, en la Universidad de Jena. Si lo buscas en Google, hay un profesor para medicina suplementaria y creo que podéis preguntarle estas preguntas, ya que al menos no es Google o algo así. Ellos están intentando hacer las cosas de suplementación basadas de manera científica. Así que podréis preguntarles. De manera general, para cualquier paciente, no tienen nada más que hacer que mirar todos el magnesio, todo este tipo de suplementos en medicina herbal, en la Universidad de Jena, en Alemania. Les hemos invitado también y nos dan muchos consejos muy buenos. Bueno, de eso sí que podemos decir. El hierro no es bueno para PV, sabemos que el pomelo no es bueno para pacientes con Jackaby. Estas cosas las sabemos. Ya son Soñados. dos. Y hay muchas más mermeladas que no van bien con el ruxo, pero no tenemos datos suficientes, ese es el problema. Es que no tenemos datos para decir que tomar vitamina C o D pueden ser beneficiosos para los pacientes con MPN o la población general. No tenemos ensayos clínicos, así que no podemos decir si tomar estos suplementos ayudarán o no. Sabemos que la vitamina D, bueno, aquellos que viven en España tienen bastante, pero los que no tenemos sol no tanto. Pero en general la Eso es vitamina es porque la buena para medicina el sistema complementaria inmunitario. creo que os darán buenos consejos Claro, porque no específicamente para PV, en pero para general. la población general, así que a lo mejor podrían, especialmente si tenéis algo Mm, que queráis hacer, cosas dañinas que conocemos, sí, pero las otras cosas. y otras cosas es difícil. Hola, buenas. ¿Cuánto sabemos sobre la transmisión genética? Porque según he oído es una mutación, pero últimamente no sé, creo que la heredé de mi madre, mi abuela la tenía, pero no sé si se trata de una casualidad o si hay más estudios que, que lo afirmen. Si me quedo embarazada, sí la tendrán mis hijos también. Pues no tenemos datos suficientes, lo siento, pero me repito. Y sé que hay algunas investigaciones ahora mismo. Sé que el laboratorio de Adam Mead en Oxford han estado en contacto con familias, pero todavía no se sabe claro. Em, Voy a decir que hace 10 años se diría que al 100% que no, pero la realidad es que a día de hoy no tenemos información suficiente. Y es que creo que ahora mismo no es posible decirlo. Sí, tener mucho cuidado, no hay una transmisión directa, definitivamente, pues quedarte embarazada, tener una familia y siempre aviso de no tener test sin
sin tener síntomas, pero para la población, que es el 2% de la población saludable, llevan la mutación de JAK2. Y mayor que te conviertas, la probabilidad aumenta y tienen la mutación del JAK2 y mucha de esta gente no se enferma. Así que siempre decimos que la mutación, la carreticulina o CHIP o MPL es un hit y muchas veces necesitas otro hit para conseguir tener la enfermedad. Así que no hay una transmisión directa, pero hay predisposición familiar. Yo misma tengo muchos miembros de la familia, o sea, muchas familias en las que dos o tres tienen estas enfermedades, que eso es predisposición familiar, predisposición genética. Tienes algo en tus genes que te hacen susceptible a tener esta mutación, pero no es una transmisión directa. Después de mi milofibrosis, mi célula, y después de mi trasplante de célula madre, mi padre fue diagnosticado con policitemia. Así que, bueno, eso la verdad es que afectó mucho a mi familia. Hablamos con nuestro doctor y, bueno, también porque yo tengo hijos. No queremos hacer pruebas ahora mismo, pero bueno, quizá en un futuro sí lo querramos hacer. Hemos hablado con el doctor, ya que, bueno, nos preocupa algunos síntomas como por ejemplo la fatiga. Y bueno, y otro asunto, estamos trabajando con NPM Journal y somos conscientes de la cantidad de personas que dicen que tienen que familiares que tienen NPM, en concreto el 14%. Sí, es predisposición genética. Y podéis, incluso lo hemos dicho algunas veces, que las personas jóvenes pueden cancelarlo genéticamente porque no tenemos la respuesta de por qué esta familia tiene todavía, pero es importante saber que no es infecciosa y que no es una transmisión directa. Buenas tardes, tengo una pregunta. Bueno, en relación con los síntomas, me preguntaba, porque yo personalmente vengo de un entorno familiar en el que no se habla mucho de esto, entonces como que me lo guardo. Pero bueno, la verdad que Peter y Mari también me ha inspirado bastante y hace poco he empezado una cuenta de Instagram, se llama Ways of the Sword 22.2. Lo siento por el nombre, pero bueno, simplemente quería compartirlo porque estoy intentando entender y concienciar más acerca de personas que como yo tienen MPN. Esto es algo muy personal y sé que en muchos países, muchas culturas no habláis acerca de las cosas, pero de nuevo, creo que hablar, al menos tienes que escoger y decidir a quién le vas a hablar. Si te gustaría, hay gente que no es bueno, que hablan de las enfermedades todo el rato cuando vas a cenar y simplemente saben que eres médico, si toda la tarde están quejándose. Creo que esta no es la manera correcta, pero la comunidad de MPN o el doctor o un trabajador social, un psicólogo, tienes que decidir cuál es la persona o las personas me gustaría hablar, con las que me gustaría hablar. Pero creo que si no hablamos, no seguiremos adelante, nadie. Te entiendo completamente porque tengo familia árabe y alemana y mi personalidad es también no estar hablando de las cosas, pero de lo que me he dado cuenta con los años, con los pacientes, es que necesitas
tener a alguien en el quien confías, tu médico, tu hijo, tu hija, quien sea, es algo que tienes que decidir. Y sé que no es siempre fácil, pero realmente ayuda y creo que ayuda. Bueno, estás en un ensayo clínico, ¿no? ¿Podrías explicar un poco, porque creo que no sabemos mucho sobre ello? Estoy en un ensayo clínico en Estados Unidos, se llama Methotrexate, y me tomo 15 miligramos cada jueves. Y bueno, voy anotando las cosas, mis plaquetas están en torno a las 1000, no ha bajado muchísimo, pero mis síntomas se han ido. Antes de tomar esta medicación tenía dolores de cabeza, fatiga, mareo, dolor en el pecho, bueno, muchas molestias, pero ahora mismo creo que estoy en casi la ¿Tenemos vida, este ensayo la vida No, clínico en normal. Europa? No, 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 en España no estaba. creo que está solo en Estados Unidos. No lo tenemos en el Reino Unido. Intentamos abrirlo, pero no pudimos. Es un producto más bien inflamatorio, ¿no? es un producto muy antiguo, se utiliza de todo en reumatología, que también en leucemias, en leucemias agudas con muchas dosis, pero en reumatología utilizan de manera semanal como antiinflamatorios. Sí que quiero añadir que se usaba para otros cánceres de sangre en dosis de 1000 o 3000, pero me dijeron que a lo mejor sí que servía para la ET, así que me dieron una dosis de 50 miligramos Sí, esa es la semanal. reumatología, la dosis de reumatología. Em, en otras enfermedades tenemos una dosis muy alta de intratecals de ese tipo. ¿Merece la pena hacerlo también aquí? Sí, en reumatología lo utilizamos incluso en gente No digo para joven. el MPN. Sí, lo sé, lo sé. Sé que es antiinflamatorio, pero para ser honestos, no estoy muy contenta con eso porque tenemos muchas medicinas mejores y al final del día es una quimioterapia esto, incluso aunque sea en una dosis muy baja, está bien, pero no es mi favorita. Gracias. Tenías una pregunta, ¿no? Hola, es más fácil cuando para vosotras la doctora, siendo mujeres, bueno, yo como una mujer teniendo trombocitemia esencial, ya, bueno, ya no, por supuesto, hay mucha confusión entre los síntomas del envejecimiento eh, y en segundo lugar, me, me gustaría saber si con trombocitemia o con cualquiera de las MPNs es posible adquirir un cáncer secundario. Porque para mí es importante ir a diferentes especialistas y hablarles sobre mi MPN. Siempre soy muy abierta y curiosa sobre el tema, eh, por si es posible tener una medida preventiva para no tener este cáncer secundario. Siempre me gusta tener el consejo de otros especialistas, tener este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo hoy aquí. También como mujer, la menopausia también afecta de una forma u otra. Vale, pues son dos preguntas y mi cerebro está yendo a sitios distintos. Pero bueno, con la situación de las mujeres, tuvimos un webinario hablando sobre lo difícil que es. Número uno, leí el otro día que no tenemos mucha información sobre la menopausia. Y es que tenemos mucha información sobre la menopausia, pero la dificultad es que los síntomas no pueden
estar a la vez que los síntomas de la MPN. Hoy el 20%, por ejemplo, de mi fatiga es por el MPN y el otro 20% es por la menopausia y el otro 20% porque estoy estresada por el trabajo. Entonces no se sabe exactamente dónde poner la línea y supongo que esto probablemente podría ir al equipo de John y de su journal, porque los síntomas pueden eh, mezclarse. Entonces, cuando hablas con tu doctor o hematólogo, em, tal vez podrías pedirle unos test de hormonas, también la opinión del ginecólogo, porque muchas veces no se sabe si es por la MF, por tener la menopausia o por otros factores. Pero recuerda que no solo por tener la MPN no vas a estar exenta de romperte un brazo. Así que piensa en los problemas que conlleva ser una mujer, pasar por la menopausia. Eso no lo puedes cambiar por tener una MPN. Así que es importante ver que esto también sucede con mujeres que no tienen una MPN. Así que la siguiente pregunta sería que también se necesita tener una conversación con el ginecólogo y con el hematólogo. Y es que tal vez se necesite reducir la dosis para reducir el riesgo de coágulos. Todavía queda mucha investigación. Hemos estado realizando un trabajo muy interesante que se llevó a cabo en Estados Unidos con el doctor Mesa y también con el doctor Harrison. Dimos un cuestionario de síntomas, eran como unos 20 síntomas, más de la lista de MPN de 10 síntomas, y en el cuestionario el, había que dárselo al paciente y era que y, y en relación a los síntomas no se sabía cuál era el síntoma en concreto y se analizó y era muy interesante ver que, por ejemplo, con MPN o sin MPN sí que tenían problemas a la hora de vivir o también se sentían cansados, también tenían problemas en el trabajo, también podían tener depresión. Era el mismo, tenían los mismos síntomas, uno con MPN y el otro sin MPN. Y sí que es verdad que los pacientes con MPN que rellenaron el cuestionario experimentaban estos síntomas, pero de una manera más aguda, más significativa. Y los de MPN eran un poco más intensos y sí que eran muy comunes y muy interesantes. Y así pudimos ver cuáles eran los síntomas que eran la consecuencia directa de estas enfermedades. Eso realmente no lo sabemos, pero sí que sabemos cómo hemos podido analizar el hecho de que un síntoma mejore o no en base a un medicamento. El jueves estaba hablando con un paciente, por ejemplo, que tenía un total de 21 puntos en los síntomas y estaba muy estable. Y luego de todo cambió y dije, uy, ¿qué ha pasado? Le estaba dando muchas vueltas a mi cabeza y pensé, quizá le tengo que aumentar la dosis de Ruxo. Y cuando empezamos a hablar, me empezó a decir que tenía problemas en la familia, en casa, en el trabajo. Y no es tan sencillo simplemente subir la dosis de un medicamento y hay que tener cuidado y analizar todos los factores que pueden hacer que los síntomas empeoren. Es difícil definir qué síntoma proviene de la enfermedad y cuál no. Sí, y a lo mejor un consejo antes de empezar con medicación, la gente tiene estrés en el trabajo, digo, esperemos a las vacaciones y ver qué pasa. Esto es algo, esto es un consejo muy bueno y le digo a la gente,
por favor, mirad cómo os sentís cuando tienes todo el estrés fuera y cuando los pacientes vuelven, algunos dicen, oh, casi todos los síntomas han desaparecido, así que eh, tienen relación con el estrés y no tienes que parar el tratamiento y si empiezan de nuevo, luego debatiremos a ver cómo hacerlo mejor en la situación del trabajo. Muchos tenemos muchas mujeres que tienen este problema con la menopausia y la pregunta es si deberíamos dar terapia hormonal con TE, tenemos mucho cuidado con PVs, pero sin embargo hay ahora muy buenos medicamentos, progesterón, etcétera, y debatemos con los ginecólogos o hay parches que son cosas muy buenas y las testeamos porque esas terapias teniendo eh, vacaciones o con este parche de hormonas, enseñan el efecto muy rápido. Todas las medicaciones y empezamos. Y estos son algunos consejos que damos, así que siempre es un intento, un prueba, acierto, error, ¿no? Y es algo muy individual y tienes que mantenerte intentándolo hasta que encuentres la cosa correcta para ti y esto es un desafío, así que digo, contigo lo he hecho bien, con el otro todavía tenemos que ver e intentar encontrar lo correcto. También creo que es importante cuando empezamos, por ejemplo, en nuevas terapias, si no funciona, eliminarlo, dejarlo. Mm, No darle unos 6 meses de prueba o mucho más tiempo, sino que analizar desde el principio los síntomas, los efectos secundarios, dónde está el problema, cuáles son los problemas que tiene al empezar un tratamiento y si no funciona, pues mover a otro, pasar a otro. Quizás cambiar de tratamiento, porque cuando no funciona, pues Y tenías una segunda pregunta sobre los efectos secundarios. Creo que hemos hablado del tema antes. En general, cualquier paciente que tiene algún tipo de cáncer tiene más riesgo de tener un cáncer secundario, porque al final tus genes están afectados. Em, es algo estandarizado, por así decirlo. Ahora, cuando hablamos de las MPNs, hay algunos cánceres más comunes que en cuanto al cáncer de piel. En general, la población tiene más riesgo de tener cáncer de piel. Es uno de los cánceres más comunes. Entonces, en cuanto a los MPN, ese sería el más común. Si añadimos más medicación, se incrementaría el riesgo, por lo que mi consejo es monitorizar los síntomas. Y porque la mayoría de nosotros vive cerca, por así decirlo, que tiene del sol, eso no es bueno para nuestra piel, ya que se puede quemar. Así que siempre la prevención es lo más importante. La prevención es lo mejor para una cura, es lo que está estandarizado. Por lo que siempre le recomiendo a mis pacientes usar protección para la piel cada día. La mayoría de los productos que tenemos en el mercado tienen protección contra protección solar. Y bueno, otra forma sería, por así decirlo, monitorizar a nosotros mismos. Por ejemplo, en cuanto al cáncer de próstata, la gente puede prevenirse. Debemos ir al médico. Nosotros mismos debemos estar más preocupados por nuestra salud. Incrementa el riesgo. También sabemos que Hedría incrementa el riesgo de cáncer de piel, no solo en pacientes de TE, sino particularmente en pacientes de PV, que incrementa el riesgo de tener cáncer de piel. Incluso sin tratamiento, el profesor Besses tiene un muy buen trabajo donde ha visto pacientes de PV antes de empezar el tratamiento y ha demostrado que los pacientes tienen muchos problemas incluso antes del cáncer, así que el consejo es generalmente ir a un dermatólogo cada 2 años y esto es algo muy importante. Y lo que es más importante todavía es, por ejemplo, de nuevo, muchos pacientes de PV, si tienen cáncer de piel, por cirugía, hydría, no es buena idea poner al paciente con ruxolitinib o Jakavi, porque en estos casos
sabemos que el riesgo de tener otro cáncer son muy elevados y esto es algo, un riesgo siempre muy crítico en casos así. Así que de otra manera, son programas profilácticos para el GI, próstata para hombres. Y eso es un aspecto muy importante porque cuando empiezas a ir al especialista por cualquier cosa, algunos pacientes, en vez de ir a este especialista, eh, bueno, sé que necesitamos este otro especialista para tener en cuenta y considerar aspectos cardiovasculares. También necesitamos a los ginecólogos para llevar todos los controles y seguimientos concretos del campo de la ginecología. Y es importante centrarte en un aspecto concreto de la salud de tu MPN y no intentar hacerlo todo a la vez. En Francia suelen decir que las MPN son una enfermedad rara, pero en mi pueblo, hay 3 personas con MPN. Vivo en una zona del campo, es muy bonito, pero me parece curioso porque somos 3 de 80 y no sé si hay alguna explicación. Fui al médico a preguntarle y no sabemos si es a lo mejor un pesticida o algo. No sé si vosotros a lo mejor tenéis alguna explicación. Sí, bueno, no tengo una explicación para tu pueblo, pero generalmente sabemos que las MPN podrían ser de la exposición de ciertos. Tenemos muchos pacientes que trabajan, por ejemplo, hace décadas con benzol, por ejemplo, ser un pintor o en la producción de neumáticos. Así que esto es algo muy importante. Les preguntamos a nuestros pacientes qué hacían. Siempre dicen, estoy jubilado, no aprendiste a estar jubilado. Así que es muy importante en qué trabajé hace 30, 40 años y si tenemos la sospecha, mandamos a pacientes a doctores especiales, al menos en Alemania, que verán si esto es causado por el trabajo y tenemos muchos pacientes de MPN que han sido aceptados como casos debido a la exposición en el trabajo y no les hace saludables, pero al menos hay mucha compensación financiera porque es un accidente laboral. Así que creo que es importante cuál es el pensamiento común. O sea, que no es que trabajéis en lo mismo, pero entonces sería mucho más difícil porque sí, tenemos. Tenemos un centro. Pero esto sería muy complicado que lo probaría con. En Francia es bastante complicado encontrar a los médicos o a los científicos que hagan un estudio. Lo mismo pasa en Alemania. A veces tenemos la sospecha de que hay acumulación de varios casos en un área y sé que es casi imposible porque nadie quiere saber, para ser realista. ¿Puedo hacerte una pregunta un poco más complicada? ¿Sabéis sobre el informe de Susana Esport? El comportamiento de pacientes y médicos en un grupo de 800 pacientes y estaba preguntando sobre los síntomas en un nivel de porcentaje, cómo influencian vuestra vida. Entre un 65 y 75% eran normalmente. Y luego preguntaron a los médicos la misma pregunta, por favor. Y,
y los médicos decían entre un 25 y un 30%. Así que bueno, está esta diferencia entre lo que percibe el médico sobre los síntomas del paciente y a menudo no tomándolos suficientemente en serio. Lo que me gustaría saber es, vistas ambas versiones, tanto por vuestra parte como la de los pacientes, ¿cómo podemos mejorar la relación médico-paciente para reducir este hueco, esta distancia? Porque si hay una cosa que no podemos percibir como es, deberíamos reducirlo a un 15-20% de diferencia. Pero hay una gran diferencia entre la percepción de los síntomas y cómo influye a la vida, cómo se puede reducir. Sí, dos palabras para el trabajo porque he estado involucrada. Tenemos que tener mucho cuidado porque miran qué hemos documentado. Los pacientes rellenan el TSS y la comparación de los médicos les preguntaron qué estaban viendo, qué estábamos documentando. Y normalmente yo no documento todo porque tengo el TSS del paciente. Así que creo que la discrepancia está ahí, se está mejorando, pero no está al final, como dije al principio, es vuestra tarea como pacientes, no solo como involucrados con la MPN, es de los pacientes, es vuestra tarea hacer que los médicos escuchen y se den cuenta cuál es el problema. Y se está mejorando mucho. Todavía veo catástrofes, pero a lo largo de los años las cosas se están mejorando. Y creo que en ese proyecto eh, se diferenció a los diferentes pacientes según la MPN que tuviera. Y la principal diferencia era con ET y la mielofibrosis. Más o menos con las de mielofibrosis se llegó a un acuerdo y creo que la manera en la que podemos mejorar esa comunicación es conseguir o establecer un objetivo concreto, describir los aspectos con números. Si me dices que si estoy cansada, yo te voy a decir que también estoy cansada y tú me vas a decir que estás cansado de 10 entre 10 y yo 2 entre 10 y eso es lo que... Probablemente en estas conversaciones que estamos teniendo, estamos siempre, antes de hablar sobre educar, al final tenemos que tener en cuenta que cada uno tiene su propia su propia experiencia, ¿no? Pero creo que todo se basa en la educación. Quien sea que te está viendo, el doctor que te está viendo, le debes comunicar tus síntomas. Siempre es difícil, lo sé, porque a veces en la clínica no tienen el tiempo para hacer un historial de todos los síntomas del paciente, para hablar con el paciente. Por ejemplo, en Reino Unido tenemos ese feedback con el paciente porque es lo único que podemos hacer para mejorar. Creo que en general es muy importante tener estas conversaciones Y abiertas con el tengo una paciente. pregunta para vosotros. Sabéis que hablamos mucho de los síntomas y de ruxolitinib, Jakavi, los primeros ensayos clínicos de fase 3. He usado el TSS50, que es una medicina que solo está trabajando si reduce los síntomas al menos un 50%. ¿Cuál es vuestra opinión acerca de este TSS50? Porque sabéis que en los últimos meses dos combinaciones se, se desestimaron por las autoridades, una finalmente no lo fue, pero debido a que las medicinas no tenían este TSS50, demostraron que el bazo mejoraba, que los síntomas generalmente mejoraban y que la fatiga que hacía este TSS50 no estadísticamente importante,
pero una combinación ya ha desaparecido y la segunda está en el camino de desaparecer. Así que la pregunta desde vuestro punto de vista, ¿el test S50 es algo para vosotros que está bien si los síntomas se reducen por el 50% o en el 49%? Estoy muy interesada. Cuando echamos un vistazo a la medicación normal para las MPNs, lo que tenemos que tener en cuenta es el prevenir lo peor, el- la carga de los síntomas, reducirla al menos el 50%. Esa es la cuestión. La medicación normal ya, sí, bueno, que no se empeore, que no, que no haya coágulos. Así que yo creo que hay dos perspectivas. Una es reducir los síntomas y otra es prevenir Todo que viene se por parte empeore. de las autoridades, todo está reportado por los pacientes, es algo muy bueno, es un cambio muy bueno, porque la SEA y la DIMA siempre miran que debería ser reportado por los pacientes y que debe ser aprobado por los pacientes. Los métodos de tratamiento ahora mismo básicamente son de prevención, ¿no? Pero no se pueden medir. Sí, puedes medirlo. Tienes la línea base antes de empezar la medicina, luego empiezas con la medicina, normalmente después de 6 meses, y después ven el TSS, que es la puntuación total de síntomas. Y luego ven los puntos que tienen y después de 6 meses tienes que tener 10 o menos para que la medicación se apruebe. Y viendo el riesgo de... No, ya no están viendo esto, solo ven esto. Y eso es, no solo podemos ver las opiniones, es peligroso porque está, Sí, hay que analizarlo porque con el interferón, bueno, si vemos Pegasus y Besmeri es lo mismo, pero porque tiene un ensayo clínico. Pegasus, ya sabes. Yo tengo una opinión sobre esto porque creo que la el tendencia principal beneficio es de esto es que cuando se diseña un fármaco no estamos mirando al riesgo, solo a los valores de la sangre. Y creo que eso se tiene que tener también en cuenta en los ensayos y en los resultados de laboratorio. Y en ese sentido, hacer un buen desarrollo. em, y que las farmacéuticas lo tengan en cuenta para hacer los ensayos clínicos, porque si no, porque así se puede mejorar la probabilidad de que el paciente mejore. Y también hay que poner énfasis en la carga de los síntomas, porque estamos aquí, queremos mejorarlo y así podemos movernos a otro lugar mucho mejor. Y ya no, una vez no nos hemos movido al otro sitio, pues esto no está en el interés de nadie porque crea, hace que la gente no se fíe de las compañías farmacéuticas para unirse a un ensayo clínico, porque no es algo inmediato, es una mejora hipotética de los síntomas. Y yo creo que eso significa que no obtendremos Creo que medicaciones. siempre debería ser reportado por los pacientes porque veo esta fijación del Sí, estoy 50. de acuerdo. Porque siempre digo, el 50% es
es un valor. Así que hace una diferencia si tienes 40 puntos y lo mejoras en el 50%, todavía tienes 20 puntos. Es fácil de llegar y una medicación debería hacer esto, pero si tienes solo 8 puntos, es muy difícil para la medicación, que puede ser buena para los coágulos, para la remisión molecular, que tener a todos los pacientes por debajo de 4. Así que este TSS50, yo siempre lo digo, debería ser siempre TSS, siempre debería ser reportado por los pacientes. Pero la pregunta es si el TSS50, porque esto es algo que está molestando el desarrollo. Y como pacientes, ¿cómo podemos documentar esto? Por ejemplo, ya no tengo los mismos síntomas que antes y ahora los síntomas que tengo son derivados del tratamiento más que de la enfermedad. Así que creo que esta preocupación tiene más que ver con la progresión, por el avance, no tanto por los síntomas. Pero por eso quiero debatir esto con vosotros. Yo creo que tenéis un... Y creo que las compañías están muy preocupadas porque creo que no están empezando eh, ensayos por culpa del TSS50. Así que creo que estamos ahora en un proceso de, con mejoras para los pacientes. No, no siempre es una buena para todo el mundo, puede ser mala para otra persona. Pero esta fijación del 50 es haciéndolo muy peligroso, está haciéndolo muy peligroso. Creo que lo que nos tenemos que preguntar es no solo sobre los síntomas, sino el control del bazo, sino que tenemos que tratar de parar el avance de la enfermedad. Tenemos que pedir siempre más cosas, porque, pero si encontramos algo que podría curar la enfermedad, pero no disminuir los síntomas, no es tan bueno. El objetivo de todo esto era parar, reducir o incluso curar la enfermedad en algún momento en el futuro, pero si las autoridades y las empresas más importantes solo se centran en la reducción de síntomas y también en la reducción del tamaño del vaso, no vamos a conseguir avanzar. Y estas combinaciones que una ya se ha eliminado y la otra está en proceso de ello, esto es algo que nos preocupa a todos y porque necesitamos hacer más preguntas para poder avanzar. Y todas las personas que están tomando estas decisiones, eso está claro. Mm, Desde la parte de la comunidad médica, siempre estamos intentando comunicar que tenemos que crear nosotros el cambio y desde la parte de los defensores y los pacientes pensamos lo mismo, entonces quizás todos juntos podremos incluso cambiar el sistema. Puedo preguntar, ¿el 50% es Absolutamente. el- la media de las respuestas? Porque hay gente que tiene respuestas muy buenas y hay gente que no tiene respuestas. Así que puede ser, la medicación puede ser buena para algunos pacientes y no para otros. Así que desde el punto de vista de la matemática, tendremos que mirar a la Lo miran distribución. a la media y si la media es por debajo del TSS50, ya está. Adiós. Pero lo otro que quería comentar es que hay pacientes que han hablado de sus resultados y que en realidad es muy subjetivo porque el tamaño del bazo se puede medir y también se puede hacer un contoneo de sangre. Y cuando voy al doctor, me tengo que despertar muy temprano y me pregunta entonces, ¿estás cansada? Y yo siempre digo que estoy muy cansada, pero claro, eso muchas veces se debe a que me tengo que despertar muy temprano y tengo que conducir. Así que
El problema es que el método es estúpido, yo creo, y creo que tendremos que cambiarlo y que tendremos que hacer una mezcla de cosas em, más objetivas y subjetivas. Bueno, eh, entiendo, pero creo que a veces ese porcentaje del 50% es ridículo. A veces pasa de cara al bazo que si no está por debajo del 35%, entonces no está respondiendo. Pero siguiendo con tu comentario sobre los síntomas, algunos de mis pacientes, bueno, siempre la pregunta sobre los síntomas, siempre preguntan sobre el cansancio, sobre la fatiga. Quizás es porque, bueno, son las 9 de la mañana, probablemente has estado conduciendo durante 2 horas, corriendo, y posiblemente vayas a estar cansado. Eh, por eso, por eso no vas a estar siempre de un modo constante. Por eso siempre es importante que vayas a ver a tu doctor para pues ver cómo están tus síntomas. No es lo mismo cuando vienes a vernos que cuando estás en casa. No es lo mismo después de un día Sí, pero esa tranquilo. es vuestra tarea, siempre lo digo. Es vuestra tarea definir qué es importante, porque yo personalmente, desde el punto de vista de un doctor, siempre digo que sea significativamente, clínicamente significativo, pero el sentido tiene que ser definido por el paciente. Así que el TSS50 vino con ruxolitinib, en los ensayos de ruxolitinib, y ruxolitinib fue buenísimo y se redujo, pero ahora las autoridades se están adhiriendo a esto, así que creo que es la tarea de los implicados encontrar qué es importante, qué es clínicamente relevante. Y después tenemos una voz y tenemos que debatir con el MA porque los médicos a nosotros no nos escuchan, las empresas farmacéuticas no escuchan a los hematólogos, así que es la perspectiva de los pacientes que es clínicamente relevante. Y creo que esto es importante. Eh, como organización de pacientes, ¿tenemos alguna Sí, fuerza con la EMA? sabéis, estos llamados eh, HDA, reinversión en los medicamentos que son aprobados está convirtiéndose ahora en centralizado para toda la Unión Europea. Y siempre estoy involucrada en los procesos de Alemania y los involucrados con los pacientes siempre están ahí. Y ahora tenemos este uniforme europeo, esta uniformidad europea con la Comisión de Reinversión que deberíais tener una voz muy alta y muy clara porque estoy muy preocupada, porque los países son diferentes, están los países en los que todo está disponible, otros en los que menos medicinas están disponibles, incluso si estamos en la Unión Europea. Así que me temo que con esta comisión centralizada intentarán hacer que la medicina no esté disponible para todos los países. Y creo que este es el motivo por que la voz de los pacientes es tan importante. Los pacientes siempre están involucrados en estos procesos. Bueno, sobre todo para estas organizaciones, no son realmente organizaciones de pacientes. Creo que sí, que puedes decirlo. De Alemania, eh, tú te han preguntado por la comisión para estar involucrado en la HTA. Sí, siempre, ¿no? No dices mucho, ¿no? Pero ahora está cambiando, ¿no? Porque está volviéndose europeo y no sé cómo lo harán, no sé cómo lo preguntarán, y esto es muy importante. He estado en Bruselas hace unas 3 semanas y una farmacéutica organizó una reunión con políticos. Hemos acordado 6 reuniones con 6 políticos de 6 países distintos
y sobre cómo es peligroso tener solo uno o dos medicamentos disponibles para para algunas enfermedades. Y los políticos decían siempre, bueno, estaban hablando sobre un gran paquete. Un político de Lituania, hablamos con él, él defiende nuestra posición, me invitó a su sesión plenaria en diciembre y dije, vale, pero quiero hablar. No quiero ir solo a escuchar, no tiene sentido. Nunca he querido involucrarme en política. No creo que nos veamos en diciembre, pero a lo mejor la próxima vez. En Alemania, por ejemplo, estuve preguntando con John y con Garen, que también está aquí. Deberíamos motivar a los alemanes para que hablen más fuerte, para que hablen también por nuestra parte. No es solo la opinión de Alemania, sino que es también la opinión de Holanda, España. No sé si es posible, ¿eh? Es solo una fantasía, digamos. Pero si tenemos un punto de entrada, no sabía que el representante alemán está invitado. Si tenemos ese pequeño agujero por el que podemos pasar, utilicémoslo, pasemos por ahí. Cuando hablabas de 50% no tiene sentido. Un, un paciente de PV cuando tiene 60 años tiene un riesgo. Dice, con tantas horas no, pero con una hora más sí es de riesgo. Es algo que es nuestra responsabilidad. Necesitamos también la cooperación de los pacientes porque necesitaremos presentar documentos. Estamos luchando en España por Bethlehem. Tengo recolectas de firmas, sobre 500, 600 firmas que se han mandado al ministerio y bueno, realmente no ha ayudado mucho. Pero todas estas cosas se tienen que hacer. Cuanto más lo hagamos, más posibilidades tenemos de que algo cambie. Es como un péndulo, si ponemos mucho en la izquierda, acaba yendo mucho a la derecha. Y necesitamos la ayuda de todo el mundo. Estoy en un ensayo y tengo que estar rellenando un cuestionario cada día. Si te preguntas, la primera es cómo de cansada estoy y va del 0 al 10. En mi caso, de 0 al 5. Pero cuando pongo un 5 es normalmente porque he tenido una mala noche o estoy estresada en el trabajo. Realmente no tiene nada que ver exactamente con la enfermedad en sí. Así que me resulta complicado simplemente poner un número, o sea, lo entiendo, pero es un número, no puedo dar ningún contexto con un número. Sí, pero no como con el TSS-50. Este es justo el problema. ¿Por qué es significativo clínicamente? Y todos estamos trabajando con esto porque estas autoridades simplemente eh, son dependientes y están ahora en el otro lado y tenemos que traerlo de vuelta juntos. Pero la autoridad, si no te escuchan, No, no me escuchan, solo ven mis sí, siempre números. simplemente mirarán a los números. Em,
Hacemos un gran esfuerzo para que pacientes de todo el mundo se reúnan y encontrar una manera de darles oportunidades de ponerse en contacto con pacientes del mundo. Y también lo hacemos con las PACs. Mi iniciativa fue la MPNA y la segunda fue con Peter cuando abrimos una sección en Image World para las PACs. Pero el problema es, si estamos aquí durante un fin de semana y hablamos y les escuchamos y de repente nos damos cuenta de que mm, tenemos algo que hacer aquí y ni siquiera lo sabíamos. No podemos, como dice Peter, inhibirnos de esto. Em, Tenemos que tener voz y hablar y tomar en cuenta los comentarios, porque es que no es fácil comunicarse entre packs y estamos teniendo iniciativas para reiniciar este proyecto, esta oportunidad con NMPN World y dedicar una sección a estos packs. Hay unas 40 personas Yo no lo estoy usando. Ah, no lo uso. y efectivamente no lo estamos utilizando y no deberíamos culparlos. Em, pero hablaré con Peter y con Ingrid y todos los demás de NMPM World para encontrar una nueva iniciativa y utilizar esta plataforma de comunicación para los PAC, Patient Advocacy Group. El uso con el TSS50 no es clínicamente relevante para los pacientes, así que necesitas la voz de los pacientes para estos tipos de procesos. Sí, Pero se debería enfocar en todos los grupos, en todos los países europeos. Y además hay un punto importante, permitirá a Alemania cooperar con nosotros en ese punto. ¿Puedes incluir a Reino Unido, por favor? No lo dejéis solo. sí, creo que deberíamos de olvidar la política, porque es un interés común para todos los pacientes, porque los medicamentos están siendo eliminados por este estándar, no siempre es para un paciente. El paciente, siempre lo digo, los 40 puntos a 21 simplemente no es perfecto, pero no cuenta. Y el uno que lo reduce desde, siempre lo digo, de 8 a 4 con 8 no tienes tantos síntomas, pero simplemente contará para el TC50, lo que no tiene sentido. Lo mismo, Sí, estamos todos es con lo el mismo. mismo problema. Es de manera mundial. La MA, la FDA, todos. Lo que pasa con el FDA es que normalmente empiezan siendo MA, porque bueno, por la mayoría de medicamentos que se aprueban en esas etapas más tempranas en Europa. Tengo algunas preguntas del chat. La primera es si las NPNs pueden volverse resistentes al tratamiento con el tiempo y si es posible controlar esta enfermedad como una enfermedad crónica. Sí, simple respuesta. Las MPN son cronificadas. Es como envejecer, seguro. La resistencia siempre es posible,
pero las opciones que ahora no tenemos, estamos mejorando y mejorando, pero está bien. Y otra cosa, Y la segunda es si puede haber un infarto Sí, ellos pueden, del bazo en los pacientes de MPN. como lo hemos hablado antes, cuando con los tratamientos que tenemos hoy en día, no podemos parar como tal la enfermedad, podemos mejorarla, podemos frenar muchas complicaciones, pero no tenemos el poder todavía de pararlas. Tenemos que encontrar algo paralelo al uso de medicinas. No hemos terminado de estudiar todos estos tratamientos y no podemos parar de buscar nuevas soluciones. Es una enfermedad crónica, pero tenemos que conseguir más cosas, más soluciones para pararlo, para reducir el número de mutaciones que hay. Y, por ejemplo, tenemos la trombosis, que los pacientes de MPN que tienen trombosis, no en sitios normales, puedes tener trombosis en la pierna. También hay estos lugares del cuerpo más infrecuentes, como por ejemplo en el hígado. Esos son partes del cuerpo que si tienes un trombo, puedes. como mencionamos ayer sobre Bucheri, em, no se ha presentado todavía en los pacientes, pero bueno, hace 2 años creo que hubo algunos estudios en Italia que vieron que aparecieron después del diagnóstico, perdón, 2 años antes del diagnóstico aparecieron, perdón, 2 años después del diagnóstico aparecieron. Sí, pero creo que allí, ¿no? Había una pregunta. Sí, allí. Creo que tú tenías una pregunta, ¿cierto? Afortunadamente hay compañías farmacéuticas en la audiencia también y quería saber sobre su opinión de la TSS50. Les doy el micrófono, lo siento. Es mucho más significante y no tiene sentido este valor. Cuando se estandarizó, eh, parece razonable teniendo en cuenta los finales. Así que estoy de acuerdo y creo que em, creo que el caso de Doctor Ali, soy de BMS, así que sí creo que hay que tener en cuenta los distintos resultados para el tratamiento de la mielofibrosis y que no se impacte necesariamente en el SS. Así que voy a Eh, tomar tu Perdón, consejo. voy a ocupar tu lugar por un momento. Simplemente me pregunto porque hemos hablado mucho sobre los síntomas y sabemos que son importantes, pero si miramos algunos estudios, también debemos centrar en otras cosas, la citoquina, la respuesta molecular, los trombos, y creo que eso es otro punto que se están perdiendo. Debemos demostrar también que el medicamento está reduciendo ese impacto molecular, porque lo que queremos hacer es controlar la enfermedad desde abajo. Por lo que si presionamos a la farmacéutica, Sí, pero tenemos que librarnos de este TSS50 porque las ideas más bonitas, incluso iniciáis un ensayo, tenéis que ir a las FDAs, a las MAs
y la única cosa de la que importan es, que les importa es el TSS50 y esto es bueno como tener el reporte de los pacientes, tener el feedback de los pacientes, pero está matándolo todo y nadie puede empezar nada, ¿no? De ya. Em, Me Perdón, mantendré neutral hablando no te culpo por de la FDA. Creo que hay que escuchar vuestras voces, las de los médicos, y creo que la industria tiene cosas muy importantes. Ya lo dijo antes la doctora Alali. Así que pensando en el estudio independiente, estamos esperando, ¿no? Hemos mirado ya la independencia de transfusión en pacientes de mielofibrosis de alto riesgo. Así que creo que es interesante y también muy tangible. Y podemos capturar una mejora de la calidad de vida. Sí, gracias, perdón. Tenemos un investigador en la sala. Me gustaría conocer, ¿esto está afectando ya a tu trabajo? No sé mucho de esto, la verdad, pero sí que estoy de acuerdo con lo de la EFA, que controla la eficacia de estos medicamentos. Creo que, bueno, creo que Natalia ha mencionado que deberíamos considerar todos los aspectos relevantes de la enfermedad para determinar la eficacia del medicamento. Así que comparto su opinión. No tengo más preguntas ni comentarios. Gracias. Sí. Gracias, buenas. Quería saber si alguna vez habéis tratado con un paciente de MPN que ha experimentado una remisión molecular en el que su alelo, la carga de su alelo fue indetectable. Y continuamente, porque hoy no queremos con el interferón alfa de 3 a 5 años, puedes esperar el 20-25% de los pacientes que tendrán esta remisión molecular. Lo mismo para los pacientes de PV con ruxolitinib, Jakavi, después de 3 años. Tienes en casi la mitad de los pacientes el 50%, de nuevo volvemos al 50%, la reducción de los síntomas, pero en la remisión molecular. Esto es bueno, pero hoy en día es demasiado temprano para poder hacer ninguna decisión que tenga que ver con el PAF. Una paciente joven con PV que estaba tratada con interferón tuvo una remisión molecular completa. Paré, no por la remisión molecular, pero tuve que esperar porque tenía toxicidad en el hígado. Y sí, el hígado no estaba tolerándolo bien y dije, vale, no tenía riesgo, así que está bien, porque empezamos el tratamiento por los picores hace algunos años. Paré, pero le seguí de manera muy cuidadosa cada 6 semanas y después de 4 meses tuvo un cuadro completo de policitemia y el PA fue un 2%. Así que aprendimos que la MPN no es solo el PA, es mucho más complicada, que es solo una mutación con la carga cancerosa. Así que si no os fijéis solo en la carga cancerosa, hay otros muchos datos antes de hacer una decisión y sabemos que en estos casos la mutación del JAK2 no es la mala y si la empujas para abajo puede que le des oportunidad a otra mutación que estaba oprimida que se expanda. Sabemos que en algunos casos de leucemia aguda vienen de una célula que no tenía mutación de JAK2. Así que es interesante, creo que es bueno reducirlo, pero hoy en día no deberíamos hacer ninguna decisión en el tratamiento. Simplemente Sí, desafortunadamente
debemos poner el número en cuanto a la reducción. Estamos haciendo ahora un seguimiento de cómo de los pacientes para adquirir un poco de información. Nueva información está viniendo de un gran estudio que se está haciendo ahora mismo en Reino Unido, pero aún es muy temprano, por lo que no le voy a dar ningún descanso a mis pacientes, simplemente basándome en los niveles de la mutación ya. Ha habido un debate últimamente en los últimos años y parece que va a haber un cambio, ¿no? Sobre si suponen una carga los test regulatorios cada 2 años, ¿sí o no? Sí, pero el problema es que en la mayoría de los países y instituciones no se Sí, reinvierte. por eso pregunto, porque estaba hablando del tema con un comité regulatorio en Países Bajos y su respuesta fue que incluso si tenemos estos test, los resultados no afectan a la terapia. Y a lo mejor tienes razón, pero mi respuesta fue que tener esta visión interna de la tendencia y el desarrollo puede ser bastante informativo en etapas posteriores de la enfermedad. Sí, y Sí, si no hacemos las pruebas no aprenderemos. Eso es porque estamos haciendo, no sé, las universidades es un poco más fácil, porque los seguros vinieran de vuelta a mí, no lo haría, me matarían, pero bueno, en las universidades lo estamos haciendo, pero sé que en muchas áreas lo están haciendo una vez al año, porque de otra manera nunca aprenderíamos. Y siempre hacemos respuestas estúpidas. gracias. Hablando de esto, de la frecuencia alélica, es importante entender que es una prueba y aunque el resultado sea negativo, no significa que la enfermedad no esté ahí, sino que hay que arreglar la sensibilidad que tienes para ver eso. Por ejemplo, si me quito las gafas, puedo ver a lo mejor un elefante, pero si me pongo las gafas sí que lo veo. Así que la manera en la que se regula y se calcula el BAF es bastante detectable, pero no conseguimos detectar todas las enfermedades con esta prueba. Así que aunque la prueba salga negativo, no significa que la enfermedad no esté ahí. Y en mi caso, si yo hiciera esta prueba en un laboratorio y en otra, y luego lo hago en otro laboratorio, la técnica que se realiza para sacar los resultados de esta prueba es totalmente diferente. Y, por ejemplo, en un laboratorio se llega al 38 y en el otro 25. En ambos laboratorios se está trabajando de manera adecuada, pero hay una variación en la técnica. Y en el caso individual, lo hacemos una vez al año para cada paciente. Y si en un año es 18 y de repente al siguiente año es 21, no significa que el paciente esté peor, está. ¿Puedo añadir una nota técnica? Es que hay una gran discrepancia cuando hablamos del BAF. Y es que el BAF se determina con sangre periférica, con el ADN. Y como mencionó antes Kreifer, el paciente toma interferón y mostró una buena respuesta. Pero ¿qué pasa cuando, cuando estas células tienen mutaciones en la médula ósea? Mm, pues se mide y sigue habiendo estas mutaciones, ¿no? En la médula ósea, pero no se tocan, solo se miden. Entonces se para el tratamiento y entonces las células madre empiezan de nuevo y proliferan y se vuelven a medir. Y también luego se miden pues los eritrocitos en pacientes con PV.
Y es que los eritrocitos no, ti- no, no van muy relacionados con el ADN. Y luego los linfocitos y los monocitos también. Em, así que los Y quiero añadir una nota médicos, adicional. El problema con la eh, frecuencia alélica es cuando precisamente el DSS50, que si tienes el 100%, una reducción del 25% significa una reducción al 75%. Pero ¿cuál es la línea base? Esto es algo que me vuelve loca, porque siempre tenemos en los ensayos, en los datos, el 20%, la reducción del 20%, pero ¿qué es 20%? ¿Viniendo de dónde? ¿Es lo mismo si empiezo con 10 o si es un 100? Así que eso es por lo que estoy diciendo que tenemos que aprender mucho. Bueno, en relación con los síntomas, en correlación con el tratamiento, no es lo mismo estar en hidroxurea por 10 años y después moverte a Ruxo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo hemos hecho al menos una vez al año, pero estamos tratando de tener más información. Así que todavía es una pregunta abierta. En mi caso, considero que, aunque no tenemos las respuestas a esto, sí que es importante que los pacientes no os preocupéis por esto demasiado, porque a veces, como lo hago una vez al año, a lo mejor se preocupa y lo que ocurre es que si no reduce si este número no se reduce, los pacientes empiezan a preocuparse y esto no tiene nada que ver. Y los médicos de verdad que no nos preocupamos por esto, así que Pero tranquilos. bueno, yo creo que es una respuesta equivocada para un paciente. No le suele gustar. Sé que no, Soy de los pocos probablemente que tiene una carga alélica desde hace más de 20 años. No es que haya tenido una influencia en nada, no me preocupa, pero cuando lo veo me explicaba cuál era el momento de cambiar de tratamiento, porque al principio solo quería hacer flebotomías, no quería nada más. Y luego empecé a tener problemas con el bazo y tal. Y reflejaba también en la carga alérgica, iba subiendo. Subía a 26, luego a 34. Eso no me preocupaba que estuviese a 34, pero cuando hablaba con el doctor, veíamos que algo estaba cambiando, algo que teníamos que observar. Y después de un tiempo, el bazo siguió creciendo y decidimos empezar con hidroxi. Y eso bajó a 22, 23 y se quedó igual durante 12 años. Y luego la hidroxi ya no funcionaba y volvió a subir a 35, 36. Y decidimos empezar con Jakavi y ahora está en 16. No es algo que me preocupa y a la mayoría de los pacientes no les preocupa el BAF, la frecuencia. Hay un cambio, pero no sabemos cómo interpretar el cambio. Es lo que preocupa, porque por algún motivo está subiendo y puede haber varios motivos. Sé que hay muchas opiniones diferentes en este campo, pero para mí ha sido de gran valor para seguir sobrellevándolo durante 20-25 años. Según el profesor Grisamer, no existe una correlación necesaria entre los alelos y los síntomas. Es así, ¿no? Pero sí que podríamos tener unos síntomas negativos, malos, pero una alta carga, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, sí, es justo lo que iba a decir. El problema es que no lo sabemos. No sabemos si hay una correlación clara entre la frecuencia alélica, los síntomas, la trombosis. No sabemos si
podemos reducir, si se puede incrementar, cuál es el personaje, el porcentaje, perdón, si se incrementa un 20%, si un 10 sería significante. Sí, tenemos, por ejemplo, en CML estas casillas definidas, pero siempre hablamos de 25, 50%, pero no sabemos por los diferentes números. Sí, estamos hablando sobre Jack, solo sobre el Jack. Si entramos en el color, la imagen, todo será mucho más complicado. Pero lo que estamos haciendo con el triple negativo todavía no sabemos. Bueno, sobre la triple negatividad de los pacientes, ¿cuál es con la enfermedad y si ven Con el triple alguna negativo se ve diferencia más en o pacientes si ven jóvenes. a pacientes Es jóvenes? para mí, o no sé cómo es para vosotros, pero para mí, si encuentro un paciente mayor con un triple negativo, pienso que esto no es una MPN, puede ser una citosis o algo así. Es algo muy raro de ver el triple negativo en personas mayores, pero en pacientes jóvenes el 10% son triple negativos. En mi diagnosis tengo más Sí, de cuatro y mil la cosa plaquetas. interesante es que hay trabajos muy buenos que a veces no conocemos si los triple negativos son realmente enfermedades clonadas. Hay un trabajo muy bueno, como hace 10 años, de que muchos de estos jóvenes con triple negativo tenían realmente clonados. Tengo muchas personas que dicen esto, así que no los considero como si tuvieran una enfermedad maligna. Tienes eventos trombóticos, tienes síntomas porque tienes estas plaquetas altas, citoquinas, pero sin embargo no es como si fuerais una neoplasia mieloproliferativa real. Hay un interrogante muy grande. Tenemos muchas personas jóvenes, especialmente mujeres, que el pronóstico es bueno, pero que tienen a veces eventos trombóticos, pero tengo una que tiene eventos trombóticos gigantes en el bazo. Bueno, ahora tiene dos bebés juntos, no juntos, pero bueno, ¿me entendéis? Es mucho trabajo el que hago para tener los bebés, pero bueno, sí, pero la pregunta es si es realmente una MPN. Particularmente, no tenéis otras mutaciones, no tenéis nada, así que así lo digo, un signo de interrogación. ¿Qué hora es? Creo que ya nos hemos pasado, deberíamos haber acabado a las 6:30. Son las 6:39, nos podríamos tirar hablando 2 horas más. Perdón, me gustaría decir algo porque no voy a estar aquí mañana, así que me gustaría agradecer a Peter, a Ingrid, muchísimas gracias, también a todos vosotros. Me llevo mucho de vosotros para casa, estoy encantada de haberos conocido, de haber tenido esta oportunidad. Es todo lo que quería decir, disfrutad de España. Muchas gracias.